Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 101 del curso de álgebra intermedia. En esta lección comenzamos a ver lo que conocemos como inecuaciones misceláneas. ¿Y qué son inecuaciones misceláneas? Pues dice que una inecuación miscelánea es aquella que conlleva el uso de más de un método para resolverla o que requiere de la generalización de un método para resolverla. Recuerda que ya nosotros hemos visto varios tipos de inecuaciones, ¿verdad? La inecuación lineal, la inecuación doble o compuesta, la inecuación cuadrática, la inecuación fraccionaria, inecuaciones que contienen el signo de valor absoluto, ¿verdad? Y para cada una de ellas hay un método en particular para hacerlo, ¿verdad? Para resolverla. Pues, si yo necesito más de uno de esos métodos para resolver esos tipos de inecuación fundamentales que estudiamos previamente, pues entonces tenemos lo que se conoce como una inecuación miscelánea. O si yo tengo que generalizar uno de los métodos para resolver uno de esos tipos de inecuaciones previas, pues también la podemos considerar una inecuación miscelánea. Déjeme decirle que ya de hecho, si usted se dé cuenta, hemos visto un tipo de inecuación miscelánea, que es la que contiene signos de valor absoluto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted tiene una inecuación miscelánea que dice el valor absoluto de una expresión es menor que cierto número positivo, eso es equivalente a una inecuación doble o compuesta, ¿verdad? Así que teníamos que usar el teorema que decía cómo se resuelve ese tipo de inecuación, valor absoluto de algo menor que algo, y entonces al convertirlo en una inecuación doble o compuesta, entonces tenemos que usar el método para resolver inecuaciones dobles o compuestas. Así que ahí tenemos un ejemplo de una inecuación miscelánea bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver aquí en esta primera parte, este ejemplo que dice valor absoluto de 2x cuadrado menos x menos 4, su valor absoluto es mayor que 2. Bueno, usted dice, bueno, aquí no hay nada nuevo, porque tenemos una inecuación que contiene un signo de valor absoluto de una expresión, en este caso algebraica, mayor que algo, donde sea pues, un número real positivo, 2, ¿verdad? Pues ya nosotros hemos resuelto ese tipo de inecuación, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues eso es equivalente a lo siguiente. Pues recuerde, cuando usted tenía una inecuación con valor absoluto, que es el valor absoluto de una expresión mayor que cierto número positivo, eso se rompía en dos inecuaciones. Una que decía que esa expresión que está aquí dentro, 2x cuadrado menos x menos 4, va a ser mayor que el número que está aquí afuera, que es el 2, o esa expresión que está aquí dentro, 2x cuadrado menos x menos 4, va a ser menor que el negativo de ese 2 que está aquí afuera. Eso era como usted resolvía ese tipo de inecuación. Pues ya usamos ahí un primer método, ¿verdad?, para resolver ese tipo de inecuación. Pero ahora yo digo, pues tenemos que resolver cada una de esas dos inecuaciones, ¿verdad? Pero fíjense que entonces notamos que esas inecuaciones, se fija, son inecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Inecuaciones donde la incógnita llega a estar elevada hasta el cuadrado y no más alta. Pues, ¿cómo se resolvió entonces inecuaciones cuadráticas? Pues podemos empezar resolviendo esta, después resolveremos esta, ¿verdad? Lo primero que se hace para resolver inecuaciones cuadráticas es que usted coloca todos los términos no cero en el lado izquierdo. Así que en este caso tendríamos que dejar 2x cuadrado menos x y menos 4 en el lado izquierdo, y este 2 que está en el lado derecho, como no es 0, lo transponemos al lado izquierdo, ¿verdad?, como menos 2. Sumando, claro, aplicando la ley de suma de las desigualdades, negativo 2 en ambos lados. Y entonces al sumar negativo 2 en el lado derecho nos queda el 0 que queríamos en el lado derecho, ¿verdad? Y entonces esto se simplifica, 2x cuadrado menos x y menos 6, porque menos 4 y menos 2 da negativo 6, dice que es mayor que 0. Bueno, pues ahora tenemos que factorizar lo siguiente. Una vez usted ha colocado todos los términos no cero en el lado izquierdo de la inecuación cuadrática que usted tenga y lo simplifique, usted trata de factorizar esa expresión cuadrática, esa expresión algebraica cuadrática que está en el lado izquierdo. Y notamos que es un trinomio cuadrático no mónico, ¿verdad que sí? Porque fíjese que ni el coeficiente numérico del primer término ni el del tercero tienen valor absoluto igual a 1. Pues recuerde que para factorizar un trinomio cuadrático no mónico usted considera un producto y una suma. Y el producto era la multiplicación de este coeficiente 2 por este coeficiente número 6, el coeficiente numérico del primer término multiplicado por el coeficiente numérico del tercer término, donde claro, tiene que tenerla acomodado de esa manera, ¿verdad? La incógnita al cuadrado, la incógnita a la mitad y el tercer término, ¿verdad? Y eso da negativo 12. Y la suma, recuerden que es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es negativo 1. Y usted pregunta, ¿qué dos números multiplicados al negativo 12 y sumaban negativo 1? Pues negativo 4 y 3. Negativo 4 y 3. Bueno, pues
Una vez conseguí estos dos números, reescribía ese trinomio cuadrático nomónico del siguiente modo. El primer término lo dejaba igual. En el segundo término, de escribir menos x, usa estos dos coeficientes, estos dos números, para reescribirlo del siguiente modo. Menos 4x y más 3x. Fíjense que si usted los combina, por ser semejante, menos 4x más 3 y da el negativo x ese que teníamos previamente, ¿verdad? Y el menos 6, y dice que eso es mayor que 0. Y entonces, usted dice, bueno, ahora tenemos un polinomio aquí de 4 términos, agrupamos los primeros dos y los últimos dos, porque recuerde que cuando usted tiene un polinomio de 4 más términos, trata de aplicar agrupación, ¿verdad? Y entre los primeros dos yo noto el factor común 2 y también el factor común x. Lo sacamos, nos queda por una x, ¿verdad? Porque 2x por x da 2x cuadrado menos 2, porque 2x por negativo 2 da menos 4x. Y aquí, entre todos los términos, noto el factor común 3 y nos queda por x menos 2 también, ¿verdad? 3 por x y 3 por menos 2 menos 6. Dice que eso es mayor que 0. Y entonces usted dice, bueno, pues ahora yo tengo dos términos grandotes, este, y entre los dos yo noto un nuevo factor común que es un binomio, que es el x menos 2 que aparece en los dos términos. Lo sacamos al frente y nos queda x menos 2 primero por 2x y luego por más 3. Y dice que eso es mayor que 0. Y ahora tenemos la expresión que estaba en el lado izquierdo, la expresión cuadrática que tenemos en el lado izquierdo, lo tenemos factorizado. Pues entonces usted dice, bueno, pues esta última desigualdad o inecuación nos dice que la multiplicación de esos dos números, el representado por la expresión x menos 2 y el representado por la expresión 2x más 3, es mayor que ser positivo. ¿Cuándo es que la multiplicación de dos números da positivo? Pues si los dos son positivos o si los dos son negativos. Así que tenemos ahí dos casos nuevos, ¿verdad? El primer caso, vamos a ver que los dos sean positivos, ¿verdad? O sea que el x menos 2 es mayor que 0 y el 2x más 3 también es mayor que 0. Los dos números que estamos multiplicando, los dos sean positivos para que el producto dé positivo. Pues fíjense que tenemos ahora dos inecuaciones lineales. Pues las resolvemos como tal, ¿verdad? En este caso, bastará dejar la x sola en el lado izquierdo, será mayor que 0, y al transponer el 2 acá, pasa más 2, 0 más 2, 2. Así que tenemos que x es mayor que 2. Recuerde que recogíamos eso en un primer conjunto que vamos a llamar x sub 1, todos los números que sean mayores que 2. ¿Ok? Y resolvemos la otra. 2x será mayor que, y al transponer 3 acá, 0 menos 3 y menos 3. Y al multiplicarla por un medio para dejar la x sola en el lado izquierdo, el 2 por un medio da 1 por x, como estamos multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y al multiplicar un medio por negativo 3 da negativo 3 medios. ¿Sí? Así que tenemos la segunda condición, ¿verdad? Son todos los números, vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí debajo. Todos los números, recogemos este segundo conjunto, x sub 1, x sub 2, x que sean mayores que negativo 3 medios. Bueno, pues como tenía que ocurrir esto, cuyos números que cumplen con esa condición los recogimos aquí, y esto, cuyos números que satisfacen esa segunda condición los recogimos en este conjunto, la solución de este caso 1 será la intersección de x sub 1 con x sub 2. Y para ver cuál es la intersección de esos dos conjuntos, pues preparamos nuestra recta numérica y localizamos esos dos conjuntos, el x sub 1 y el x sub 2, para ver dónde se intersecan, ¿verdad? Que es lo que están buscando, la intersección de ellos dos. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos aquí esto, ¿verdad? Fíjense que los números importantes son el negativo 3 medios, vamos a ver que está aquí, negativo 3 medios, ¿verdad? Y el otro importante es el 2, vamos a ver que está para que negativo 3 medios, 1, espera aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos números que son mayores de 3 medios, ¿verdad? Y ahí hacia la derecha, y ese es el x sub 2, ¿verdad? Que lo localizamos. Y los que son mayores de 2, eso es el x sub 1, del 2, sin incluir hacia la derecha, eso es el x sub 1. ¿Y dónde está la intersección de esos dos conjuntos x sub 1 y x sub 2? Pues por donde pasen las flechas que representan ambos conjuntos. Y fíjense que las flechas pasan al mismo tiempo de 2 sin incluir hacia adelante, así que serían los números que son mayores del 2 hacia infinito, que fíjense que es este mismo conjunto. Todos los números que son mayores del 2, ¿no? Esta es la otra forma en que yo puedo escribir este conjunto representándolo con notación de intervalo, así que es el mismo x sub 1. ¿Okay? Bien, esa es la solución del caso 1.
Vamos al caso 2 de resolver esta inecuación. Caso 2. Que será cuando los dos números que se están multiplicando aquí son negativos, porque si usted multiplica dos números negativos, el resultado va a dar positivo, ¿verdad? X menos 2 es negativo y también 2x más 3, que es el otro número, es negativo también, los dos negativos, para que dé positivo el producto, ¿verdad? De aquí sacamos que x será menor que 2 y de aquí sacamos que 2x será menor que negativo 3, o sea que al multiplicar por un medio para dejar la x sola en ambos lados, tendremos que x será menor, no cambia el sentido de la desigualdad porque estoy multiplicando por algo positivo, que es menos 3 medios, ¿verdad? Así que esto lo recogemos un nuevo conjunto, voy a x sub 3, todos los números que sean menores que el 2, y vamos a recogerlo, esta condición vamos a recogerlo en un cuarto conjunto, todos los números que sean menores que negativo 3 medios, ¿okay? Pues entonces la solución de este caso 2 será también, como tiene que cumplirse esto, y estos números recogí en este conjunto, y estos números que satisfacen esta segunda condición los recogí en este segundo conjunto. La intersección de ambos son los que obtienen a los dos, a la de este y este, ¿verdad? Así que la solución del caso 2 será la intersección de x3 con x sub 4. También para ver cuál es, vamos a preparar aquí una recta numérica donde encontramos esos dos conjuntos x sub 3 y x sub 4 para ver dónde se intersecan, si es que se intersecan, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. Y comenzamos dibujando, ¿verdad?, nuestra recta numérica. Y marcamos nuevamente los números importantes, negativo 3 medios y 2. Y el x sub 3 son los números menores que 2, de aquí se incluirán 2 hacia la izquierda, y eso es el x sub 3. Vamos a llamarlo x sub 3. Y el x sub 4 son los números a la izquierda, menores que negativo 3 medios, es que aquí pasamos un paréntesis también, ¿verdad? Que pasa por negativo 3 medios, y marcamos los números que son menores, que son los que están a la izquierda de ese paréntesis, ¿verdad? O a la izquierda de por donde pasa ese paréntesis en la recta numérica. Este es el x sub 4. Bueno, pues ¿cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Claramente las dos flechas están de negativo 3 medios, no inclusive hacia atrás. O sea que son los números de negativo 3 medios hacia atrás, o sea, de negativo infinito hasta negativo 3 medios, no inclusive, ¿verdad? Pero fíjense que esto es este mismo conjunto, x sub 4. Así que la solución del caso 2 es el x sub 4. ¿Okay? Bueno, pues ¿cuál será entonces la solución de esta primera desigualdad cuadrática que tenemos aquí? Pues fíjense, como tenía que ser que los dos números fueran positivos o que los dos números fueran negativos, ¿verdad? Y para que los dos números sean positivos, los dos números tienen que ser mayores que negativo 3 medios. Y para que sean los dos números negativos, los números tienen que ser menores de negativo 3 medios. Pues entonces la solución de, vamos a marcar esta inecuación con una letra A mayúscula, ¿okay? La solución de A mayúscula de la inecuación A mayúscula será, repetimos, como tenían que ser los dos positivos o los dos negativos, pues será la unión de las soluciones de los dos casos de esa primera inecuación que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, la solución del caso 1, que fue los números x sub 1, ¿verdad? X sub 1 unido a la solución del caso 2, que fue el conjunto x sub 4. Pero ¿cuál será la solución de esos dos conjuntos? Pues a marcar esos dos conjuntos en una recta numérica, ¿verdad? Y el x sub 1 es el siguiente conjunto. Los números que son, míralo aquí, x sub 1, del 2 no inclusive en adelante, entonces estará por aquí, de ahí hacia adelante, ahí está el x sub 1, ¿verdad?
Mientras que el x sub 4, que es la solución del caso 2 de esa primera inecuación A, es esta, ¿verdad? Los números que son de negativo 3 medios no inclusive, hacia la izquierda pues son menores que negativo 3 medios. Así que de ahí hacia la izquierda. Recuerden que este es el x sub 1, este está acá, y este fue el x sub 4. Pues, ¿cuál es la unión de esos dos conjuntos? Pues fíjense que no es un intervalo, ¿verdad? Porque son números que están de aquí en adelante o de aquí hacia atrás. Pues usted dice, bueno, pues son los números que son a la derecha del 2 o a la izquierda del 1, del negativo 3 medios, perdón. Números que sean mayores que 2 o que estén a la izquierda menores que negativo 3 medios. Y esa es la solución de esa inecuación A. Vamos a trabajar ahora con la inecuación, vamos a marcar esta, este es un O, ¿verdad? B, ¿okay? Con la inecuación B. Bueno, vamos a borrar, ¿verdad? Esto que está aquí. Así que asegúrense que lo tiene copiado antes de yo borrarlo, se da pausa, lo copie y para entonces proceder a resolver la inecuación B, ¿verdad? Y empezaríamos diciendo aquí debajo, ¿verdad? Bueno, fíjense claramente, nuevamente, esa inecuación B también es una inecuación cuadrática, así que lo primero que hacemos es transponer todos los términos que no sean ceros al lado izquierdo. En este caso tendremos 2x cuadrado, vamos a poner aquí una rayita, ¿verdad? Para que no se confundan, eso ya lo hicimos, menos x, menos 4, y al transponer menos 2 al lado izquierdo habrá que sumar 2 en ambos lados, así que será más 2, y en el lado derecho es menor que dice aquí, al sumar 2 también pues queda 0. Y al simplificar eso tenemos 2x cuadrado menos x menos 2, menos 4 más 2 menos 11 es menor que 0. Y entonces usted dice, bueno, pues tenemos un trinomio cuadrático no mónico también en el lado izquierdo, pues hay que factorizarlo como un trinomio cuadrático no mónico, que recuerden que para hacerlo consideramos un producto y una suma, ¿verdad? Y el producto es la multiplicación de este coeficiente del primer término, que es el que tiene la incógnita al cuadrado, la variable al cuadrado, por este tercer término, que es el que tiene la constante, ¿verdad? Y eso da negativo 4, después negativo 2 y negativo 4. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso vuelve a ser igual que en la primera inecuación, da negativo 1. Y que los números dan, al multiplicarse dan negativo 4 y sumarse dan negativo 1. Pues si usted trata de buscarlo, no los va a encontrar, no existe. Y usted dirá, bueno, ¿verdad? Terminamos el primer tema, el segundo tema del curso, que es el de factorización, cuando teníamos un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico o no mónico, para el cual eso ocurría, que no existían esos números que multiplicados dieran el número que indicaba aquí y sumados dieran el número que indicaba aquí, se decía que no se podía factorizar. Pero entonces ahora en el tema de el conjunto de los números complejos, vimos que entonces yo puedo factorizar ese trinomio cuadrático no mónico que no se puede factorizar sobre los enteros, se puede factorizar sobre los reales o sobre los complejos. ¿Y cómo se hacía? Porque usted consideraba la ecuación cuadrática 2x cuadrado menos x menos 2 igual a 0, resolvía por la fórmula cuadrática, ya que no se podía factorizar esa expresión en el lado izquierdo de esa ecuación, ¿verdad? Por lo que hemos visto. Y entonces, una vez encontradas las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática esa, usted decía, bueno, pues x menos cada una de esas dos soluciones, si se multiplican esos dos factores, x menos cada una de esas dos soluciones, esa va a ser la factorización de ese trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico que nos den, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a hacer eso, ¿verdad? Y dicho sea de paso, también podría ser sobre los reales o sobre los complejos. En el caso en que las soluciones que obtengamos al yo resolver esta inecuación, o más bien esa ecuación que dice 2x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. En el caso que tengamos eso, que se factoricen sobre los complejos, entonces esta segunda inecuación no contribuye a ninguna solución adicional a las que ya tenemos de la solución de A, ¿verdad? Que es esta. Porque recuerden que vimos cuando estudiamos también los números complejos, que los números complejos no tienen orden. Entonces usted no puede decir qué número complejo es mayor que qué. Eso no existe en el conjunto de los números complejos. Bueno, pues vamos a empezar a resolver la ecuación, ¿verdad? Consideramos la ecuación. Cuadrática. Este trinomio cuadrático no mónico, 2x cuadrado
menos x menos 2 igual a 0. Y las resolvemos. Y claro, como ya sabemos que no se puede factorizar, no podemos usar el método de factorización para resolver esa ecuación cuadrática. Tenemos que usar el método de fórmula cuadrática, que es el más práctico, ¿verdad? Por la fórmula cuadrática. Y en este caso, la x, que es nuestra incógnita, será menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Recuerde que empieza escribiendo la fórmula cuadrática, que es esa, ¿verdad? E identifique esas variables, la a, la b y la c. La a en este caso es el 2, la b es el negativo 1 y la c es negativo 2. ¿Sí? Y entonces sustituimos ahí, decimos por lo tanto, la incógnita x será el negativo de la b, el negativo de negativo 1, que es 1, más o menos la raíz cuadrada de ese negativo 1, que es la b, al cuadrado, negativo 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 4 por ahí por c, menos 4 por 2 es menos 8, y menos 8 por menos 2 es más 16, ¿verdad? Sobre 2 por 2 por 2, 4, o sea que será 1 más o menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4, ¿verdad? Así que eso quiere decir que las dos soluciones de esa ecuación cuadrática formada usando este trinomio cuadrático no mónico que está en el lado izquierdo de esta inecuación, ¿verdad?, son las siguientes. Por lo tanto, x será igual a, una de las soluciones será 1 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4, ¿verdad?, y la otra será 1 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4. ¿Sí? Y por lo tanto, factorizamos el lado izquierdo de la inecuación que vamos a marcar con un 1, que es esta que está aquí. ¿Y cuál es la factorización entonces de ese trinomio, ¿verdad?, cuadrático no mónico? Pues cogemos el coeficiente numérico a, que es 2, por x menos cada una de esas dos soluciones, ¿verdad? X menos 1 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4, y por x menos 1 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4. ¿Okay? Y dice que eso es menor que 0. ¿Okay? Bien. Y entonces, fíjense, para yo simplificar esto, yo puedo multiplicar ambos lados de esa ecuación por un medio, ¿verdad?, donde eso me cancela el 2, y me queda x menos 1 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4, y por x menos 1 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4. ¿Okay? Y dice que eso es menor que 0. Bueno, pues usted dirá, bueno, pues ¿cuándo es que el producto, ven, ya lo tenemos factorizado, ¿verdad?, el trinomio? Así que fíjense que tuvimos que hacer uso de esa técnica que aprendimos en el tema de los números complejos, del conjunto de números complejos, ya bastante al final de ese tema, ¿verdad?, cómo factorizar expresiones cuadráticas sobre los reales, que fue en este caso, ¿verdad?, sobre lo que factorizamos, o sobre los complejos, que en este caso no salían complejos las soluciones, ¿verdad? No tuvimos que introducir la unidad imaginaria y. Y recuerde que si hubiésemos tenido que introducir la unidad imaginaria y, porque si nos hubiese quedado la raíz cuadrada, por ejemplo, del negativo 17, eso no es real y había que introducir la unidad imaginaria y, entonces ya sabíamos que esta segunda inecuación B no contribuía con nada nuevo a la solución final de nuestra inecuación. ¿Okay? Bueno, pues como el producto ahora es menor que 0, pues ¿cuáles son las posibilidades? Que este sea positivo, o sea, que tenga signos opuestos, ¿verdad? O sea, que este sea positivo y este sea negativo, o al revés, que este sea el negativo y este sea el positivo. Así que tenemos dos casos. Caso 1, que el primer número, x menos 1 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4, sea mayor que 0, y que el segundo, x menos 1 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4, sea que sea menor que 0. Uno positivo, no mayor que 0, y uno negativo, menor que 0. De aquí fácilmente sacamos que la x será mayor que esto que está aquí, 1 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4, que dicho sea de paso, 1 más la raíz cuadrada de 17 sobre 4 da aproximadamente lo siguiente. ¿Okay? Da aproximadamente esto.
1.28. ¿Okay? Y de aquí sacamos que la x será menor que, y al transponer esto acá da 1 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4. Y dicho sea de paso, el 1 menos la raíz cuadrada de 17 sobre 4, computando, ¿verdad? Aquí también, lo que es la raíz cuadrada de 17 sea por el método manual que aprendimos en geometría o por una calculadora, eso va a dar aproximadamente negativo punto 78. Negativo punto 78. O negativo 0.78, como quieras que diga, ¿verdad? Bueno, pues recogemos estos números aquí. Vamos a llamar ahora, como ya llevamos por la x sub, vamos a llamar esta solución que obtuvimos aquí como un conjunto nuevo. Vamos a llamarlo por aquí, que se va a llamar x sub 5. Este conjunto solución de la inecuación A. Lo vamos a llamar x sub 5, ¿verdad? Los números que son mayores que el 2 o menores que negativo 3 medio, ¿verdad? Pues vamos a llamarlo x sub 6, los números que sean mayores que aproximadamente 1.28. ¿Okay? Y estos números que son menores que negativo 0.78 van a cogerlo en el conjunto x sub 7, los números que sean menores, ¿verdad?, de negativo 0.78 aproximadamente. ¿Okay? Y entonces, ¿cuál será la solución del caso 1 de esta segunda inecuación? Pues como tiene que ocurrir esto y esto, y estos números se recogieron en este conjunto, mientras que estos números se recogieron en este otro, como tiene que ocurrir lo que está tienen que ser los elementos que están en este conjunto y que está en esto, la solución del caso 1 de esa segunda inecuación, ¿verdad?, será la intersección de esos dos conjuntos. ¿Okay? Así que, vamos a poner por acá, vamos a hacer aquí abajo, ¿verdad?, la solución del caso 1 de esta inecuación B será la intersección de x sub 6 con x sub 7. Y vamos a ver cuál es la intersección de esos dos conjuntos, marcando esos dos conjuntos, claro, en una recta numérica, ¿verdad? Fíjense que tenemos que marcar los números, ¿cuáles? 1.28, vamos a sumar que ese 1.28 es este que está aquí, ¿no? 1.28. Y el negativo 0.78, vamos a sumar que este que está por acá. Negativo 0.78. Sabemos cómo está a la izquierda, por ser negativo, está a la derecha, por ser positivo. Y este es el menor, está más a la izquierda, ¿verdad? Y tenemos, primeramente, el conjunto x sub 6, los números mayores de 1.28, o sea, de aquí, no inclusive, hacia la derecha. El x sub 6, 6, ¿verdad? Es el x sub 6, exacto. Mientras que el x sub 7 son los números que son menores, o sea, de aquí, no inclusive, hacia atrás, menores de negativo 0.78. Ese es el x sub 7. ¿Y cuál es la intersección? Por donde pasan las flechas que representan esos dos conjuntos, esos dos intervalos no acotados abiertos en esa recta numérica. Las flechas no pasan las dos al mismo tiempo en el mismo sitio. Así es que la intersección va a indicar que aquí es nula o vacía, ¿verdad? Así que tenemos ya la solución del caso 1 de esta segunda inecuación. ¿Okay? Nos falta ver el caso 2 de esta inecuación, que es cuando el primer número, este que está aquí, sea menor que 0 y el segundo sea mayor que 0, resolver y ver la intersección de los dos para ver la solución del caso 2, para buscar finalmente la solución entonces de esta segunda inecuación B. Y entonces la solución final de la inecuación original será la unión de la solución de esta inecuación con la solución de esta, porque recuerden que tenía que ocurrir esto que dice A o esto que dice B. Cuando tiene que ocurrir una cosa o la otra, se recoge en la unión. Pero eso lo vamos a ver ya en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya pronto. Nos vemos.